la unidad Naucalpan de INSAMIN. Me encuentro con el médico psiquiatra Mauricio Miranda y pues vamos a comenzar la entrevista de trastornos de la personalidad múltiple. ¿Qué es el trastorno de la personalidad múltiple? El trastorno de la personalidad múltiple como tal no existe. Todos tenemos un rasgo de personalidad o tenemos una personalidad definida, pero podemos tener diferentes otros rasgos de otras personalidades, pero tal no existe una persona que tenga personalidades de todo tipo, porque sería muy difícil, ¿no? Pero ni siquiera existe en la clasificación internacional de las enfermedades este tipo de trastorno. Entonces, no existe, pero estas personalidades que se van dando, ¿por qué se dan en las personas que lo presentan? Todo el mundo tiene que tener una personalidad de algo. Todos, o sea, no hay alguien que no tenga personalidad de algo, de nada, ¿no? Todos tienen que tener una personalidad definida, aunque te repito, puede ser que tengan rasgos de otras, pero predominantemente ahí debe de haber uno. Okay. Y cuando se dan los trastornos como la esquizofrenia y cosas así, ¿en qué personas se dan más de la población? ¿En niños, en jóvenes? No, en adultos jóvenes. En adultos jóvenes, pero no tiene nada que ver con lo de la personalidad. O sea, es un padecimiento completamente aparte. Okay. Y, el trastorno de la personalidad múltiple no existe como tal, pero hay personas que presenten como que sí, realmente todos tenemos varias personalidades, como usted me dice, pero que presenten como que se vea muy cambiante esas personalidades, o sea, que de repente cambia otra y no como una persona normal que le recalca más una, sino que como que él demuestre todas. No existe una persona que sí. Digo, de repente la gente puede tener rasgos o conductas de algún otro tipo de personalidad, pero siempre va a ser predominantemente una. ¿Siempre? Sí, siempre. ¿En serio? ¿En serio? ¿Nunca ha visto una persona así? No, todo el mundo tenemos algunos de esos rasgos de otra personalidad, pero predomina nuestra conducta de la vida diaria una. ¿Y podemos tener personalidades así como malas o sí, o sea, no existen malos ni buenos, ¿no? Pero yo creo que tendría que ver con otro contexto, pero aquí hablamos de que todos tenemos una personalidad, pero la diferencia es en tener una personalidad y tener un trastorno de personalidad, y el trastorno radica en que esa personalidad te va a empezar a causar problemas para relacionarte con los demás y con el medio. Es cuando ya llevamos un trastorno y entonces es el que debe de ser atendido, es la parte patológica de una personalidad, cuando se convierte en un trastorno, cuando esas características de tu personalidad ya no te permiten relacionarte de manera adecuada con la sociedad o con el ambiente. Es como si esa personalidad que está sufriendo el trastorno quisiera, no sé, pegarle a los demás o algo así. No precisamente pegarle a los demás, simplemente que no se relaciona tiene problemas para llevarse bien en su medio donde se desarrolle, ¿no? ¿Y quién atiende el trastorno? ¿El psicólogo, el psiquiatra, los dos? Los dos, generalmente sí. Aquí, dependiendo de las características del padecimiento, puede ser que tengamos que ver los psiquiatras o a veces con psicoterapia, no precisamente de un psicólogo, pero sí de un psicoterapeuta. Y el trastorno, sí todos tenemos personalidad, pero cuando la personalidad empieza a complicar que la persona se lleve bien con la sociedad, ¿por qué se da? ¿Qué hace que esa personalidad empiece a causar problemas? Bueno, aquí normalmente, la personalidad la forman dos grandes rubros, uno que es el carácter y otro que es el temperamento. El temperamento se hereda, lo heredamos del papá o de la mamá, y el carácter se va formando en base a las experiencias, de manera que cuando ya uno tiene 18 años aproximadamente en la vida adulta, ya se puede integrar una personalidad, antes no. Entonces, a lo largo de tus primeros 18 años, si tuviste algún problema en la educación, en tu crianza, más sumado a tu temperamento, te van a dar una personalidad, y seguramente si hubo más problemas o algo que alteró tu desarrollo de tu personalidad, pues ya vas a crecer con un trastorno
personalidad de la que quieres. Entonces por eso se da en adultos jóvenes, por eso se presenta más. Yo me creía que de adultos jóvenes, cuando te comenté adultos jóvenes, es la esquizofrenia. Ah, ok, pero generalmente los trastornos de personalidad los van a tener desde los 18 años hasta que se mueran. No tiene cura, no se quita, ¿no? Pues sí, es difícil, pero sí puede hacer si la gente hace conciencia de que tiene un trastorno de personalidad y se atiende en psicoterapia después de muchos años, puede modificar muchas de estas conductas. Sí, pero tienen que llevar terapia toda su vida. Pues mucho tiempo, como casi todos, ¿no? Pero esa gente con mayor razón, pero son los que menos hacen conciencia de que están mal, ¿no? Y cuando esa persona que tiene problemas para relacionarse con la sociedad, ¿cómo se ven afectados, pues sí, la sociedad o la gente con la que está rodeada, con esa personalidad como defectuosa? Pues rompen el equilibrio de cualquier relación, ¿no? En el trabajo, en la escuela, en la casa, en la familia, siempre van a ser las personas que causan problemas, ¿no? No encajan dentro de una sociedad. ¿Y eso, usted cree que eso afecte al trastorno, que, no sé, lo empeore de alguna manera? Pues dependiendo, pero desde luego pues van a causar ambientes caóticos, ¿no? Siempre va a haber problemas cuando hay una persona con un trastorno de personalidad. Y esas personas que están alrededor de ellos, por decir la familia, que no se puede alejar de ellos porque pues son parientes, ¿necesitan ayuda también, como esas personas? Pues muchas veces sí, necesitan ayudarse para separarse de ellos, ¿no? para poder hacer su vida, claro. No pueden. Y aquí aparte tiene que ver mucho de qué personalidad estamos hablando, de muchos tipos de personalidad, ¿no? Hay de trastornos de personalidad, trastornos de personalidad. Hay unos que cuesta un poco más de trabajo vivir con ellos o convivir con ciertas personalidades, ¿no? Que otros trastornos de personalidad. ¿Y usted cree, ya a su criterio, que una persona así pudiese tener una relación sentimental? Pues en muchas ocasiones sí, pues las tienen, ¿no? O más bien mantenerla, o sea, que la otra persona... Pues es difícil que la otra persona aguante, pero normalmente sí, es que dependiendo de la personalidad, hay tantas personalidades que necesitaríamos saber cuáles son las características de cada una, por eso llevaría muchísimo tiempo estudiarlas, ¿no? Pero dependiendo del trastorno de personalidad del que estemos hablando, va a tener que ver sus características y hay personalidades que sí permiten que tengan relaciones estables y hay unas que sus características que lo menos que pueden tener relaciones estables, ¿no? Pues esas son todas mis preguntas. Muy bien, espero que te hayan resuelto tus dudas. Sí, muchas gracias. Eso fue todo por la entrevista.